Hola, buenas noches para todos y también buen día para las personas que nos vayan a escuchar después. Estamos hoy en vivo con el doctor Juan José Lopera y vamos a hablar de un tema que está presente en el día a día y que seguramente a muchos de nosotros nos ha tocado en algún momento de nuestra vida, el trauma. Bienvenido, Juan José. Hola Marce, ¿cómo estás? Un abrazo pues a todas las personas que nos están acompañando. Contarles que este encuentro en torno al trauma pues tiene muchos motivantes. Pero antes de entrar en esos motivantes que generan el impulso a hacerlo, contarles pues que estamos en el proceso de desarrollar una formación en donde aprendamos a entender, a gestionar, a prevenir, a transformar, a sanar, no solo el trauma, sino también algunas otras áreas de la vida, de los conflictos interpersonales, de nuestra salud profunda, integrando herramientas de las constelaciones familiares, de la mirada sistémica, de la sintergética, de la meditación, herramientas de la terapia cognitivo-conductual, herramientas de la dialéctica y mayéutica transformacional. Bueno, diferentes herramientas muy prácticas, muy sencillas. Hoy las enmarcaremos, algunas de ellas, en torno al trauma. Y básicamente, como decía Marce, partamos de una base muy sencilla. Imagínense que están a punto de nacer, que están en un entorno cálido, un líquido muy amable, los acompaña durante 9 meses, los ha acompañado. Un sonido regular, rítmico, el corazón de la mamá también ha sido parte de ese ambiente sonoro que los ha envuelto. Y de pronto ese lugar en donde hay tanta comodidad empieza a ser estrecho, empieza a apretar rítmicamente, empieza a constreñir, empieza a empujarnos por un canal estrecho, por un túnel por el que tenemos que abrirnos paso. Y todo esto ocurre sin que nadie nos hubiera preparado. A la mamá la preparan para el parto, pero al bebé no le dan de cómo prepararse para nacer. Él no tiene ni idea. De un momento a otro, el mundo se le estrecha, lo aprieta, lo constriñe. Si tiene circulares al cordón, hay disminución de la llegada de sangre al cerebro. Bueno, empiezan a desencadenarse toda una serie de eventos que el cuerpecito de ese bebé que está a punto de nacer registra como una amenaza de muerte. Se disparan todos los sistemas de estrés y de hecho el cortisol que se dispara en ese momento ayuda a que sus pulmones se maduren. Y es muy importante, muy bello, muy paradójico también al mismo tiempo que ese impulso hacia la vida obligatorio, fuerte, decidido, ese cuerpecito sin la preparación de vida lo vive casi como una amenaza de muerte. Y de hecho, en muchos estudios que se han hecho con respiración holotrópica, con técnicas de renacimiento, con hipnosis profunda, en muchas personas el momento de nacimiento se ha registrado como un evento traumático, como un trauma. Como uno de los primeros traumas que vivimos los seres humanos, claro. Claro, claro. Entonces, si un acto tan sagrado que nos ayuda a dejar una zona de confort, impulsándonos hacia la vida, podemos registrarlo como un trauma. Imagínense qué cosas no registramos en toda nuestra historia como trauma. Entonces, el primer motivante para hacer esta propuesta que nos sentábamos con Marce a definirla, a estructurarla, es precisamente ese, la experiencia
de situaciones potencialmente generadoras de trastorno de estrés postraumático, de inscribirse en nuestro sistema límbico, en nuestro cuerpo, como memorias traumáticas, muchas veces incapacitantes y condicionantes de muchos aspectos de nuestras vidas, es común a toda la humanidad. Bueno, ¿qué te parece? Dale. Sí, ¿qué te parece? Sí, yo creo que has hecho una introducción muy bonita, también como para que podamos comprender que el trauma es algo natural de la vida, ¿no? Que empezamos la vida con un evento que probablemente puede ser traumático. ¿Qué te parece si empezamos definiendo qué es un trauma? Sí, a ver, desde la definición de la Asociación Norteamericana o Americana de Psicología, el trauma, el desorden de estrés postraumático, porque es que hay que diferenciar tres cosas aquí. En primer lugar, etimológicamente la palabra trauma viene del griego, que significa fundamentalmente herida. Y como en los momentos de batallas, de situaciones peligrosas con animales salvajes, de accidentes laborales de las sociedades pues primitivas o de la Grecia clásica, había casi siempre un golpe asociado, una herida viva asociada con el trauma, con ese concepto, pues se incluyó como herida, básicamente como herida. Me sorprende como esa parte física, concretamente, ¿sí? Sí, pero entonces empezamos a ver que a lo largo de la vida, además de los traumas, de un golpe que me dé con una piedra, con el canto de una mesa, que me hiera con un cuchillo cocinando, que produce una herida, que produce un tipo de trauma, se habla de trauma por herida por arma cortopunzante, o trauma cerrado de abdomen, etcétera, etcétera. También existe en el dominio emocional y mental la acción producida por eventos capaces de generar lo que conocemos como desorden de estrés postraumático, síndrome de estrés postraumático, trastorno de estrés postraumático. ¿Y en qué consiste? Porque ese es el punto central. Todos podemos atravesar por situaciones muy complejas que amenazan nuestra vida. Algunas personas las integran, tienen las herramientas para aprender de ellas, para crecer a través de ellas, pero en muchas personas se alojan eventualmente como una herida que cargan consigo, como una marca. Y esa marca se manifiesta, y aquí entramos a la definición de trastorno de estrés postraumático, como momentos de manifestaciones de ansiedad exaltada, a nivel físico o emocional. ¿Qué es a nivel físico? Taquicardia, sensación de ahogo, aumento de la presión arterial, sudoración, temblor, espasmo muscular localizado, en algunas personas diarrea, dolor de cabeza. Bueno, hay una gran cantidad de síntomas que dependen precisamente de la respuesta de estrés que aparecen a nivel físico, y hay una serie de síntomas que aparecen a nivel emocional: ansiedad, angustia, temor extremo, pánico, inseguridad, desvaloración. Algunos de estos síntomas son puntuales y aparecen en los momentos en los que algún evento despierta la memoria del evento generador del trauma, y otros se convierten en un contexto de la personalidad que permanece y que se vuelve como parte de la manera en que yo me defino y estoy en el mundo. Entonces, esos síntomas físicos y emocionales y también mentales, porque hay una dificultad para el racionamiento, para la toma de decisiones, hay un pensamiento que se vuelve obsesivo compulsivo, que puede girar en torno a un mismo tema, hay imágenes, recuerdos asociados
con el evento traumático. Entonces son toda esta serie de síntomas que de manera constante o episódica aparecen en personas que han sufrido un evento amenazante de alto grado. Bueno, ahí se me ocurre una pregunta que es algo que vemos frecuentemente y ¿es probable que un trauma o las consecuencias de un trauma permanezcan ocultas y diferentes eventos a lo largo de la vida despierten memorias sin despertar exactamente el momento, pero sí las consecuencias? Por ejemplo, entro de repente a un ascensor, el ascensor se queda trabado, empiezo a experimentar un momento de pánico y eso puede estar relacionado con ese momento que tú mencionabas del momento del parto, donde de pronto hay una dificultad o algo. ¿Cómo es ese encadenamiento de los traumas no resueltos? Ojo, en general, en la mayoría de los casos, los síntomas aparecen entre 3 a 6 meses después del evento traumático, pero a veces pueden ser muchísimo más tardíos en su manifestación. Y de hecho, ojo, aquí hay algo muy bonito. Mira, en algunos experimentos con ratones se ha determinado que hay una memoria traumática que se inscribe genéticamente y se pasa de generación en generación. ¿Por qué es fácil estudiarlo en ratones? Porque tú tienes una nueva generación de ratones alrededor de 20 semanas más tarde. Entonces tú puedes tener nietos de la misma ratoncita prácticamente al final del primer año de haber nacido los primeros hijos. Entonces ahí puedes explorarlo. No solo en ratones que han sido sometidos a estrés, a situaciones traumáticas, a hambruna, a sensación de amenaza, sus hijos y sus nietos y hasta 5 generaciones, en algunos casos, nacen con unos marcadores predisponentes al estrés que los hacen menos resilientes, menos capaces de enfrentar de manera apropiada situaciones de estrés que los mismos ratoncitos que no tienen sus ancestros que padecieron situaciones extremas de estrés. Entonces, esto es muy bonito porque nos habla de una forma de manifestación de trauma transgeneracional. Y ya te digo por qué estoy hablando de eso. Esto también se ha encontrado en pacientes que se han estudiado hijos de madres que estaban embarazadas durante el Holocausto nazi. Y hay un estudio muy bonito que se realizó en Holanda que se llama el estudio sobre trauma transgeneracional de la gran hambruna neerlandesa. Y han demostrado exactamente lo mismo, que los hijos de madres, ojo, y a este nivel es mucho más poderosa la influencia del trauma en la madre sobre hijos y nietos que del trauma en el padre. Esto todavía no sabemos por qué, puede haber muchas teorías, tenemos algunas, pero es un hecho comprobado experimentalmente también en los ratones. Entonces, si por ese lado se transmite de generación en generación, y si hablamos de lo sistémico, de las constelaciones familiares, también hablamos de ese campo sistémico del alma familiar que va atesorando unas experiencias que elabora o no elabora, que se manifiestan más tarde, pues también podemos tener personas que de pronto aparecen con una sensación, con un síntoma, con un ataque de pánico de características muy concretas que pueden revelar aún eventos anteriores a su nacimiento. O que no saben, o que no se puede localizar el origen, que no es claro el origen. Que no es claro el origen en algunos casos, porque en otros, y esto por ejemplo es el libro que ahora se ha vuelto tan famoso, que tiene muchos elementos muy bonitos, el de Este dolor no es mío, que entre otras es una pésima traducción del título. El título literalmente traduce Este dolor no comenzó conmigo. Pero entonces él habla allí, Thomas habla en el libro precisamente de
un bombero que hacia los 19 años tiene un ataque de pánico y corresponde a la edad en que un tío, creo que se había suicidado. Ya no recuerdo bien cuál fue el evento específico, pero él hizo una resonancia con una sincronía basada en su propia edad que estaba relacionada con ese evento traumático de su tío a los 19 años de su tío. Y hasta que no se hizo la constelación correspondiente y se reconoció, se le dio un lugar a esa experiencia, a esa persona del sistema familiar, este bombero joven no dejó de tener esos ataques de pánico. Entonces, fijémonos que, pues por un lado, muchos eventos en nuestra vida pueden generar un desorden de estrés postraumático. El nacimiento, un embarazo traumático a nivel emocional, relacional o físico, una amenaza de parto prematuro, los antecedentes de la madre, del padre, contextos familiares, circunstancias con hermanos, con padres, separaciones, duelos de pérdida de relaciones, muertes, despidos en el trabajo, en nuestra sociedad que estamos volviendo a estos niveles de violencia que llevábamos 15, 18 años sin vivir. También los asesinatos, las bombas, las masacres, los toques de queda obligados, todas estas circunstancias, el bullying también son circunstancias susceptibles de generar traumas. Y la verdad, Marce, es que yo me puse a investigar muy bien el tema. Estoy escribiendo un libro sobre el tema porque hemos encontrado algunas herramientas muy bonitas, muy poderosas. Y el modelo terapéutico estudiado que tiene más impacto positivo en la resolución de trauma es la terapia cognitivo-conductual. Tiene dos problemas. Uno, tiene efectos positivos resolutivos en solo el 65% de los pacientes. Y en segundo lugar, requiere entre 12 y 20 sesiones ininterrumpidas semanales que hacen que los costos en inversión de tiempo y también de dinero sean muy altos. Entonces, precisamente ese es el segundo motivador. El primero es que es una experiencia humana muchísimo más frecuente de lo que creemos. En Estados Unidos, por ejemplo, se sabe que entre el 7% y el 12% de la población tiene desórdenes de estrés postraumático. El 90% de los adictos, se ha estudiado, tienen de base un desorden de estrés postraumático. El 85% de las personas violentas que además cometen crímenes por violencia tienen desórdenes de estrés postraumático no elaborados. El 95% de las personas que abandonan los estudios tienen de base desórdenes de estrés postraumáticos. Entonces, es una problemática humana que está allí en todas partes, que no nos prepara ni en el colegio ni en la vida para enfrentar, para prevenirla, que sabemos ya muy bien qué cosas podemos aprender a hacer con nosotros mismos para enfrentar mejor esos desafíos de la vida, y también tenemos herramientas nuevas, integrales, que vamos a ofrecer. Sí, fíjate que en lo que tú mencionas con respecto a la terapia cognitivo-conductual, pues evidentemente habrá muchos traumas presentes, digamos, evidentes sobre los que se puede aplicar este tipo de terapia. Pero esos traumas que de pronto están registrados en el cerebro en etapas tempranas o que provienen de un trauma transgeneracional, pues a veces ese tipo de terapias no alcanzan a llegar a tocarlos, ¿sí? Entonces, también digamos que un poco la propuesta nuestra es mirar desde un poco aumentar la capacidad de acercarnos al trauma con otras herramientas que puedan aportar a esa aproximación al trauma, ¿no? Sí, además porque es que el trauma depende más de las condiciones
y las herramientas de afrontamiento que tiene la Ujú. persona que Claro. experimente el evento que del evento en sí. Digamos que Entonces, vamos a hablar de factores. ¿Cuáles son los factores que intervienen para que un evento se considere o termine siendo un evento traumático que no se resuelve? ¿Cuáles serían como esos factores preventivos o factores negativos? mira, en el taller vamos a entrar mucho más profundamente sobre Mm, eso. Antes de contestarte esa pregunta, hay que hacer una salvedad. Y es que históricamente tendemos a considerar eventos potencialmente generadores de trauma mm, a los eventos que son prácticamente una amenaza vital, a los eventos que ujú, son de gran carga emocional o gran carga física como amenaza. ujú, Y esos se conocen en este momento como generadores de trauma simple. mm, Pero, por ejemplo, están los traumas complejos. ¿Qué son los traumas complejos? Te voy a poner el caso de una paciente de 12 años que tenía un estado de desvalorización profunda, un miedo social muy grande y mm. se había convertido en objeto de bullying en el colegio. El bullying de por sí puede generar un trauma, pero la Además, diferencia con el evento grande de la amenaza del accidente, del suicidio de un familiar que le toca presenciar a alguien, etcétera, etcétera, es que es una situación que se da a dosis, gota a gota, a lo largo del tiempo y que va minando la autoestima, la capacidad de autorregulación, la capacidad de interactuar pues con un entorno social. Pero entonces esta niña, ¿qué había pasado? De pronto encontramos con herramientas de sintergética que hacia los 7 años había habido un evento importante. Era una familia que en general era de un buen nivel de armonía relacional, no había un conflicto grande familiar, pero ¿qué pasó? Y esto lo recordó la niña durante la sesión de sintergética. Imagínate, llegó en el colegio ese día, la sacaron al tablero, no supo responder bien la lección, la regañaron, en cierta forma, pues la hicieron sentir mal frente a los compañeros. Ella llegó con una sensación de desvalorización en casa, a casa, y durante la comida regó la leche y la regañaron. Y la ujú, regañaron de una manera, pues, de pronto le alzaron la voz, pero no fue el regaño dramático sí, como lo conocíamos en otras generaciones, que lo amarraban al palo de la mango y le daban 15 juetazos, porque eso lo sí, hacían nuestros abuelos. Eh, claro. Simplemente le pegan un grito, la mamá refunfuña mientras limpia la leche y 2 o 3 veces se habla de eso durante la comida. Ella viene sensibilizada por el Mm, evento del colegio. En un estado de alta sensibilidad, de baja autoestima, viene a un entorno en donde normalmente es acogida incondicionalmente y ¡zas! Viene este evento donde en su inconsciente se queda alojada. Tienen razón, yo no valgo, yo no merezco. Soy En los torpe. estados de trauma se absolutiza, entonces dices que yo todo lo hago mal. Mm, Y ese evento que era inocente, que no era tan grave, simplemente por ese estado de, de sensibilidad preparada por lo que sucede en el colegio, hace que esta niña lo aloje como una memoria tóxica y esa memoria tóxica se convierte en un trauma. Entonces, ese es el trauma complejo. Es ujú, distinto a la amenaza vital del ujú, soldado de Afganistán. Es diferente. Se comporta de manera diferente, aunque tienen zonas que se acercan y sí, comparten espacios similares, pero ambas responden muy bien a las terapias sistémicas,
a las líneas de tiempo con la sintergética, a las herramientas conductuales basadas en la conciencia, en el mindfulness, en la meditación, a los movimientos oculares, al MDR. Entonces, allí tenemos, sin importar la naturaleza del trauma, la oportunidad de resignificar la historia, la manera en que esta persona inscribió en su memoria una serie de eventos. Y no es que los vamos a cambiar, no es que vamos a reprimir la memoria de esos eventos traumáticos. Vamos a aprender a mirarla, y aquí entro a la parte de la respuesta, a mirarla sin la sensación de indefensión, de impotencia, a reconocer que tenemos la posibilidad de entenderla de una manera diferente, de inscribir ese aprendizaje en donde antes estaba la perspectiva del trauma, y a profundizar en las herramientas que en la terapia, en la constelación, etcétera, se van a trabajar y se le van a ofrecer a la persona. Digamos que una de las condiciones que podemos aportar para que el trauma se resuelva es un entorno seguro, ¿no? Porque el entorno terapéutico es eso, es un entorno donde tú puedes expresar, donde tienes la posibilidad de expresar el trauma para poderlo resolver, ¿no? El mirarlo, el poder mirar el trauma acompañado, yo siento que es una de las cosas que nos ayuda a resolver, ¿no? Porque, ¿qué es lo que producen lo profundo del cerebro? Esas señales que nos hacen activar el estrés, ¿no? Es el miedo, ¿no? Y cómo se expresa el miedo, que eso lo hemos hablado también, cómo se expresa el miedo en términos de ataque, huida o congelamiento, ¿no? Sí, sí, y hay una cosa, hablas del cerebro. Hay un concepto que yo desarrollo en profundidad en el libro, que es el de la emisora clandestina. Es muy bonito porque la memoria del trauma es como una emisora clandestina que está normalmente emitiendo un programa tóxico desde las zonas más profundas del sistema límbico. A veces es desde el locus cerúleus, la parte más superior del tallo cerebral, a veces desde las amígdalas del hipocampo. Bueno, está emitiendo ese programa tóxico que está afectando múltiples niveles de la experiencia vital de esa persona. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el ruido de la selva. ¿Qué es el ruido de la selva? La actividad por la supervivencia, el trabajo, las relaciones familiares, etcétera, etcétera, lo tienen oculto. Pero viene un evento que hace que emerja la superficie. Entonces, a uno lo inunda ese programa tóxico de la emisora clandestina. Y uno está atrapado en la crisis de pánico, en el pensamiento compulsivo, en el temor irracional, en la desvalorización, en los patrones de pensamiento que en su momento fueron estrategias de defensa y de supervivencia, fallidas en cierta forma y que se anclaron con un patrón negativo incapacitante. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Desde el punto de vista de las constelaciones, podemos darle un lugar al trauma. ¿Cuál es el lugar sano del trauma? Convertirlo en un maestro. En un maestro severo. Claro, mirarlo, mirar la herida, mirarlo a los ojos, en ese entorno seguro, permitirle que eso que es clandestino llegue a la conciencia y que desde la conciencia se integre. ¿Qué pasa? Esos eventos sucedieron en un momento en el que por diferentes circunstancias, la mayor parte de las veces, por nuestra edad, por ser niños, no teníamos los recursos suficientes para enfrentarlo. Entonces hubo la huida,
el congelamiento, la sensación de indefensión. Si empezamos a mirar el trauma, a darle un lugar, a entender que una parte de él depende de otras personas, a entregar lo que les corresponde a esas personas y a permitirle que revele en mí esa sabiduría, esa comprensión que le permita integrarlo como una herramienta de crecimiento, la manera de verlo y de sentirlo cambia completamente. Total. Y también yo pienso que esa parte, como tú dices, de comprensión, es entender que si nosotros vivimos un trauma porque nuestros padres no tuvieron cómo afrontarlo o hacerlo diferente, también tiene que ver con el no tener las suficientes herramientas para hacerlo, ¿no? Claro. Tengo esas historias de, no, es que mi papá se murió y mi mamá tenía 5 hijos y yo era la menor de los 5 hijos, todos pequeñitos, y entonces a mamá le tocó salir a trabajar y los hijos tuvieron que afrontar el quedarse solos en casa, el cuidarse los unos a los otros, en fin, todas esas historias que desde el punto de vista sistémico vemos a diario, donde el trauma se puede quedar en una sensación de abandono, de rechazo, esas famosas heridas infantiles, o esa oportunidad de poderlo elaborar y comprender que podemos aprender de ello, ¿no? Sí, y también que los otros lo hicieron lo mejor que podían. Mira, yo recientemente me enteré a través de mi tía de algo que no sabía, no esperaba. Yo pensaba que la historia de mis traumas, sin ir transgeneracionalmente, pues comenzaba con el conflicto entre mis padres. Y un día mi tía empezó a hablar sola estábamos y dice, ay, Juanjo, yo recuerdo, ellos, mi tía y mi abuela vivían en el apartamento del frente de nosotros cuando yo nací. Y entonces me dice, ay, Juanjo, yo recuerdo que desde que naciste a veces te oíamos llorar y llorar y llorar, no sabíamos por qué. Y un día yo entré a tu casa porque tu papá nos había dejado las llaves, tu mamá había tenido muchos dolores de cabeza y entré al apartamento y encontré a tú llorando con los ojos rojos de haber llorado mucho rato y tu mamá al lado de la cunita mirándote, ella también llorando, y le pregunté, Eugenia, ¿qué pasa? Y dice, ay, es que yo no sé qué tiene el niño y me da miedo que si yo hago algo sea peor. Entonces, mira, yo era el mayor, esa inexperiencia, esa situación en un bebé que la condición de seguridad es que sus necesidades básicas no solo de alimentación, de calor, sino también de ese abrazo mamífero, ese contacto mamífero y sensación de proximidad con la madre, pues son esenciales. Y ella, por miedo a equivocarse, a hacerlo mal, por no saberlo hacer mejor, y seguramente por la sensación de que se le venía encima una grandísima responsabilidad, ante esa situación se congela. Y yo puedo decir, no, es que ese fue mi trauma de abandono, ese fue el origen de la ruptura del vínculo con mamá, entonces bla, bla, bla. Pues sí, pero ¿cómo lo tomo? Le digo, mamá, lo hiciste como podías. Yo no vine con las instrucciones, tenías tus propias condiciones y bueno, pues partamos de aquí, gracias por lo que me diste y bueno, empezamos con un surco más hondo a ese nivel, pues eso es lo que hay. Pero que yo siento que esas cosas que a veces pasan, esa historia que de repente te cuentan, pues imagínate, de hace cuántos años, es como esa... Ojo, ojo, ojo. Este año ya me subo al 6º piso, imagínate. Y sigo tan inmaduro como siempre.
Bueno, o con esa capacidad de afrontamiento también. Mira, yo pienso que eso es como esos regalos que nos da la vida, ¿sabes? De poder encontrar el origen de cosas y Sí, que yo pienso que eso llega porque estamos abiertos, porque no nos quedamos como en la víctima de es que mi mamá me hizo, mi papá me hizo, o mi esposo me hizo, o el tatarabuelo me hizo, ¿sí? Sino estamos en esta postura de poderlo ver como un aprendizaje. Y yo creo que eso es parte de lo que nosotros queremos transmitir, ¿no? sí. Cómo Y trabajar esa capacidad de afrontamiento de los traumas, cómo podemos cambiar esa visión de víctimas en aprendices y qué sí, podemos aprender para ello, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas que nos ayudan a poder mirar a esa historia y poder entender, sí, mi mamá me dejó, a mí me dejaron como a los, no sé, menos de 2 años, tal vez, un año algo, y eso quedó guardado como una situación de abandono que he tenido que trabajar. Entonces, ¿cómo podemos mirar a ese pasado, sea nuestro pasado personal o nuestro pasado familiar, y comprender, encontrar para qué me sirvió eso? A mí me sirvió para ser una persona independiente, pero tuve que hacer un trabajo para poderlo reconocer, ¿no? sí. Además, siempre tendrá un precio. Nacer tiene un precio, no nacer tiene el precio más grande, que es la muerte. Claro. Ojo, todo va a tener un precio. El niño que se impregna con la información del trauma todavía, como está en un estado en el que recibe, recibe, recibe y poco es lo que da. Sí, O cuando está más pequeño, recibe, recibe y simplemente su sonrisa y su presencia en el mundo es su regalo, su dádiva. Eh, claro. no entiende todavía lo del precio y la víctima no entiende lo del precio. Y es Mm, por eso que de la víctima al resentimiento hay un paso. mm, Y una de las cosas que vamos a trabajar, que es muy importante, es el costo, la estructura del resentimiento y entender que también en el DSM-5 ya se habla. El DSM-5 es el catálogo de enfermedades mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría y también de Psicología, pues comparten las dos, pero es muy interesante porque incluyeron el síndrome de resentimiento crónico, de amargura crónica. ujú, Y el trauma desde la víctima puede terminar en un resentimiento por lo que tú decías. Ah, es que mm. mi padre nos abandonó y es por eso, entonces todos los hombres son unos tal por cuales y bla, 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 no se puede confiar en los hombres. Ahí hay una victimización, ahí hay una generalización, ahí hay una amargura crónica que a quién daña. ¿A mí? ¿A quién es a quien le impide tomar la belleza y el gozo inscrito en toda la estructura de la vida y del universo? A mí. ¿A quién es a quien aleja de la posibilidad de establecer una relación significativa con hombres o con mujeres o con quien sea con quien yo albergo esa herida traumática de víctima resentida? A mí. Y puedo tener todas las explicaciones del mundo, todas las justificaciones del mundo, y por esas justificaciones no voy a ser más feliz, por esas justificaciones el perpetrador no va a tener ninguna implicación, él tendrá sus cosas que trabajar, Claro. yo voy a seguir sufriendo mientras justifique mi posición de víctima, mi posición de resentimiento. Entonces, otra de las cosas, ojo, nosotros cargamos con pequeños y grandes resentimientos, con pequeñas y grandes amarguras que aunque no nos demos cuenta, drenan nuestra energía vital, drenan nuestra energía emocional, impiden que tomemos gozosa y completamente la vida y vamos a trabajar también sobre el resentimiento y sobre un estado que es ir más allá del perdón. Bueno, y fíjate que ahí tú haces digamos, ese análisis y la pregunta es, y de todo ese esquema, ¿quién es el que tiene la única posibilidad de cambiar? Yo, Uno, ¿sí? O sea, yo no puedo cambiar lo que sucedió con mi mamá, ni con mi papá, ni con ninguna generación anterior. Y lo ot- único que puedo hacer es cambiar mi mirada, ¿no?
Y otro precio que tengo que pagar Mm. es renunciar a la explicación. Quizás jamás Claro. sepa por qué ni para qué lo hizo. Y a la Y compensación. claro, Mm. la explicación es diferente a la compensación, ojo. La explicación es el por qué. Ay, es que ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? Ya me voy a poner a cantar. También aquí también se puede cantar. Quizás nunca sepa muchos porqués. Ujú. Y el por qué es una de las secuelas del trauma, es Sí. una de las cargas de la víctima. La víctima piensa que al explicar el por qué desde la perspectiva del otro, va a venir algo mágico que la va a transformar. Y el hecho es que muchas veces no sabremos por qué. Y llegará Ujú. un momento, después de muchas pataletas, después de exigirle de una u otra manera a la vida, en que vamos a decir, bueno, pues listo, entonces no voy a saber el por qué, listo, ya, pago ese precio y sigo adelante. Y ahí se abre una puerta. Porque el por qué Exacto. buscar una justificación. Y desde el punto de vista de la víctima, nunca va a haber justificación posible. No, y hay muchas cosas que definitivamente no vamos a encontrar cómo solucionarlas. Y con respecto a los padres, eso sí que es profundamente real, ¿no? Yo siempre digo Y, que llega un momento en que uno tiene que hacer como una declaración de paz y salvo, ¿sí? exacto, Sí, exacto. Y ahí va, sí. O sea, ya dale. esta cuenta no la voy a cobrar nunca. Es que tú ahora hablabas de la compensación y Mm, ese es el otro aspecto. La mm. víctima piensa que por el hecho de haber sufrido, el perpetrador o la vida le debe algo, Sí. ¿sí? Pero no se da cuenta que esa cuenta, por más que reciba desde la posición de víctima, nunca se salda. De acuerdo. Y esa es la maldición del barril sin fondo. Mm. Entonces, por más que recibe, si se siente víctima, nunca va a ser suficiente y nunca va a sentir equilibrio. Y el equilibrio va a llegar solamente cuando dice, tomo lo que fue como fue Mm. y sigo adelante con mi parte. Exacto. Entrego a quien corresponde lo que a mí no me pertenece y me comprometo a aprender aquello que es importante para mí, que está detrás de esa experiencia tan difícil, a reconstruirme a partir de ahí y a seguir con una mirada limpia haciendo mi parte amorosa en el mundo. Bueno, Juanjo, me llegó una pregunta por interno que me gustaría a ver si la podemos responder, y es, muchas veces esos traumas están ocultos, esos traumas están representados por lo transgeneracional o por etapas de nuestra vida en las cuales no tenemos una memoria que nos recuerde. ¿Cómo podemos las personas identificar un trauma oculto? O sea, ¿cómo se expresa en nuestra vida un trauma sin resolver de una manera que nosotros podamos como decir, ok, esto que me está pasando proviene de un trauma sin resolver? Bueno, hay varias cosas. A veces no hay señales, ¿sí? A Uh-huh. veces hay personas, y nosotros lo hemos visto en constelaciones o también en consulta personal. Ay, mire, fíjese a ver cómo está mi línea de la vida, a ver qué traumas tengo por resolver. Eso es ponerse a escarbar avisperos, porque la avispa lo va a picar a uno por el simple hecho de que generalmente eso corresponde a cierto tipo de curiosidad y no a la expresión de la madurez de los elementos para enfrentarlo y transformarlo. Eso en primer lugar. Y muchas veces, como decíamos al principio, puede estar oculto durante muchos años. Uh-huh. Sin embargo, hay ciertas características, voy a decir algunas, que pueden permitir intuir que uno tenga un contexto de trauma sin resolver. En Uh-huh. muchos casos, el trastorno de déficit de atención Sí, tiene orígenes traumáticos. es uno de los que yo he encontrado frecuentemente, sí. En muchos casos,
ciertos estilos de introversión y de desvalorización crónica, donde la persona se siente inferior, siente que no merece, se autosabotea. Frecuentemente está asociado a traumas. Temor, agorafobia, temor de los espacios de interacción abierta con personas, frecuentemente asociado a traumas. Miedos y fobias específicas, terrores nocturnos, una personalidad de base muy ansiosa, muy perfeccionista, muy frecuentemente está asociada a traumas de desvalorización. Las mentiras recurrentes, la dificultad de establecer relaciones significativas, los conflictos interpersonales frecuentes, la sensación recurrente de que la gente me persigue, quiere hacerme la vida imposible, me critica. La paranoia, sí. Sí. Las diferentes situaciones de prevención crónica frente a un género de manera generalizada. Muy frecuentemente es señal de trauma subyacente. También las tendencias a manipular. ¿Por qué? Es que imagínate que un niño de 5 o 6 años que no hubiera tenido sus necesidades satisfechas porque los papás estaban siempre borrachos y tenía que inventarse la manera de terminar en la casa de al lado para poder almorzar. Y desarrolla una estrategia de supervivencia que se basa en la manipulación. Él no va a decir, no, mire, es que en mi casa no me dan almuerzo porque mis papás son alcohólicos. No, él trata de tocar a cierta hora e inventa la historia y está allá. Y realmente lo que quiere en el fondo es que le den el almuerzo, pero claro, él se inventa la manera de llegar hasta el almuerzo y esa es una conducta manipuladora. Pero es una estrategia de supervivencia y es la manifestación de un trauma, de una necesidad muy no satisfecha, porque el trauma se da por necesidades vitales no satisfechas o por amenazas concretas o por duelos, rupturas, pérdidas. Entonces, o por afrentas directas como el bullying. Entonces, con todas esas cosas, trastornos crónicos del sueño, depresión frecuente, muchas veces inmotivada, si se ha descartado un origen biológico, aunque a veces el origen biológico pueden ser también la expresión de traumas transgeneracionales. La incapacidad, ese impulso creativo, la persona que tiene mucho impulso para empezar, tiene mucha iniciativa, pero muy poca acabativa y deja muchas cosas. No logra terminar. Completar también es una expresión indirecta de trauma. Como decíamos ahora, el 90% de los adictos tienen trauma. El 85 al 90% de los que son perpetradores de situaciones violentas o de crímenes violentos tienen historias de traumas. Entonces, fíjate, ahí tenemos una gran cantidad de alertas que pueden hacerme... la sensación de insatisfacción crónica. Esas personas para las que todo les falta. Entonces nunca es suficiente y están frecuentemente exigiéndole al círculo de afectos cosas que a veces son imposibles de cumplir. También muchas veces esa es una manifestación indirecta de traumas que se inscriben en la personalidad y uno dice, no, es que esta persona es así, pero hemos visto muchos pacientes que me dicen, no, doctor, desde que trabajamos eso, juepucha, yo soy otra persona. Se disolvió. El mal genio se me fue. El mal genio crónico puede ser una manifestación de trauma. Entonces, ojo, lo importante es que en el momento en el que emerge la conciencia
de la relación con el trauma, estemos abiertos y dispuestos a seguir ese hilo de Ariadna, a meternos en ese laberinto, a enfrentar nuestro minotauro y salir con su cabeza en las manos. Para poder resolver, sí. Claro. Desde el punto de vista sistémico, yo podría añadir, o sea, me gustaría enfatizar en el tema del TDAH, en los trastornos de aprendizaje que muchas veces tienen que ver con temas sistémicos profundos, y el bullying. El bullying es un indicativo de un trauma transgeneracional. Sí. Son cosas que yo veo también frecuentemente. El perpetrarlo y el recibirlo. Exacto, exacto. Ambos, todos los gestores, incluso los que se quedan como observadores y no actúan, ¿sí? Entonces, digamos que hay también muchas características que nos pueden indicar y que, como tú dices, trabajaremos y miraremos en nuestro taller, al que aprovecho de una vez a invitar a todas las personas que nos están escuchando. Será el 27 de abril. Estaremos trabajando todo el día, tendremos muchas herramientas que les vamos a aportar, la posibilidad de hacer constelaciones para algunas personas, pero sobre todo de mirar al trauma desde una mirada complementaria, significativa y autogestante de lo que puede significar. Sí, y también, bueno, los cupos creo que son 3 o 4 para las constelaciones, Sí. pero que tienen que solicitarlo con antelación, pero no es un encuentro de constelaciones, trabajaremos ejercicios sistémicos, pero también trabajaremos otras perspectivas para que sea bien integral. Será enfocado no solo a pacientes, a familias, también a terapeutas. Vamos a introducir algunas herramientas desde la sintergética que son muy fáciles de usar y que son muy poco conocidas, que tienen un impacto muy bonito. Todavía yo no les puedo decir, tienen un 70, 80, 60, 50% de eficacia, pero su costo-beneficio es impresionante. Mira, por aquí nos preguntan que si será virtual o solo presencial. Vamos a tener la modalidad mixta. Vamos a tener la oportunidad para algunas personas que se puedan conectar también si no pueden estar presencialmente en Bogotá. Sí, entonces, ¿qué pasa? Para la persona que va a estar en una modalidad no presencial, les pediremos que para que los ejercicios sistémicos tengan profundidad, les vamos a pedir una serie de materiales pues, que tengan a disposición muy sencillos, y vamos a estar como en ese tándem de irlos incluyendo. Yo iba a decir algo ahora, justo con respecto al taller que se me olvidó. Vamos a entregar material escrito, vamos a entregar PDFs con la descripción de algunos ejercicios, de algunas herramientas, con material de base. Y la idea es crear como un centro de conciencia de transformación del trauma y darle su lugar de herramienta de aprendizaje, perderle el miedo, acogerlo, abrazarlo y aprender de él. Ojo, nuestra sociedad, Colombia, por la violencia histórica, por nuestra estructura, si nosotros vemos desde una perspectiva sociológica y de interacción, Colombia, somos la sociedad que tiene toda la sintomatología de trauma a flor de piel. Y más desde el tema de la pandemia, ¿no? Fíjate que eso hizo que salieran a la luz y se crearan muchas circunstancias difíciles, ¿no? Sí, y ha habido picos, pues
el estallido social del 1949, toda la violencia que se desató. Nosotros somos hijos de padres que en esa época perdieron a muchos familiares directamente, que crecieron con ese tipo de violencia, con los toques de queda en los pueblos, con los desmembramientos, descuartizamientos. Tenemos varios pacientes que fueron los únicos que quedaron vivos de masacres en las que ellos se escondieron en un armario y no buscaron en ese armario y estaban congelados y se hicieron pipí, popó del pánico y luego salieron a hacer su vida. Y esas historias están por doquier en nuestra sociedad. Ahí nace el paisa pícaro, mentiroso y manipulador. Ahí nace el costeño perezoso y reactivo. Ahí nacen muchas de nuestros arquetipos sociales que son estrategias de supervivencia frente a un trauma. Y esto que digo no es desde el juicio, es desde una descripción de comportamientos que conocemos, que identificamos y que sabemos que son el resultado de hacer lo que buenamente podemos. Entonces, la otra cosa es que vamos a desarrollar una mirada compasiva, amorosa, integradora, inclusiva, también con quien perpetra el trauma y reconocernos parte de esa cadena. De acuerdo. Y hoy mencionabas algo que me pareció muy bonito en un live que hiciste con la Asociación de Sintergética, y es cómo cuando nosotros somos los que hacemos daño, ¿cómo hacemos para repararlo, no? ¿Qué hacemos como un acto profundamente consciente de reparación? Entonces yo Sí. creo que eso también es algo que vamos a trabajar en el taller. Y ya recordé que se me había olvidado. Es que le quería pedir expresamente a las personas que están en este momento en el live o a las que en estos días lo vean, por favor compártanlo si les parece útil, solamente si les parece útil. La petición es que nos escriban cosas que crean que valdría la pena, que valdría la vida, que tendría valor que incluyéramos en ese programa sobre trauma. Tenemos un material muy amplio, hemos pensado en 2 o 3 talleres con diferentes focos de trauma. Este es el introductorio, el de las herramientas generales, el comprender el trauma, sentirlo en profundidad, disponernos a transformarlo, pero hay trauma en la pareja, hay trauma en los ámbitos laborales, hay trauma infantil, hay trauma en la edad adulta, hay el trauma de jubilación. Sí, en cada etapa. Sí, entonces vamos a trabajarlo con mucho cariño, con mucha profundidad. Entonces la invitación es a que también nos cuenten cuáles son sus necesidades a este nivel para estructurar aún más ese programa y que le sirva a la mayor cantidad de personas posibles. Así es, estaremos súper disponibles. Vamos a dejar en el enlace de este live los datos de contacto para las personas que quieran conocer más de este tema y para las que quieran inscribirse al taller. Y estaremos eventualmente haciendo pues más actividades así por el estilo para que conozcan acerca de los programas que estaremos trabajando. Y el jueves 25 hacemos una pequeña sesión más corta que esta de preguntas y respuestas específicamente sobre el taller. Será el sábado 27 y el live será el jueves 25. Exacto, así que pueden irnos dejando todas las preguntas. Bueno, estamos ya finalizando. Creo que podemos terminar, no sé, con algo especial que quieras compartirnos, Juanjo, que nos ayude a todos a pensar cómo podemos afrontar los traumas en el día a día. No, algo muy sencillo. A pesar de que mientras estamos transitando la experiencia del trauma o el síndrome de estrés postraumático, nos sentimos en una noche oscura con sensaciones de impotencia y de que así vamos a estar siempre. Recuperemos la confianza.
sepamos que muchos hemos salido con grandes aprendizajes y crecimiento personal de situaciones traumáticas muy difíciles, que es posible recuperar ese gozo en el cual uno siente que la vida no le debe nada, que uno toma lo que es, aprende y sigue adelante. Entonces, sé que muchos de ustedes, que algunas de las personas que están oyendo y acompañándonos son pacientes conocidos, son amigos conocidos. Sé que hay muchas personas con traumas que nos están escuchando y que a veces sienten desesperanza, abatimiento. Que mantengamos la confianza, que sepamos que es posible, que muchas personas lo han conseguido y que cada vez estamos aprendiendo mejor cómo hacerlo, cómo ayudar a más personas de manera más eficaz a que lo consigan. Bueno, y lo que yo quisiera aportarles para finalizar es que de esos pequeños traumas que hemos superado en la vida, siempre surge algo. Yo, desde el punto de vista sistémico, hablo de los dones sistémicos. Es como esos regalitos que nos deja nuestro sistema a través de lo difícil, ¿no? Es Del como trauma salimos con dones. Exacto. Y con buen humor. Eso es lo que tenemos para aportarles y esperamos que nos sigan acompañando. Me encanta terminar con risa. No me aguanté. Bueno, Ese debe ser como el lema, del trauma salimos con dones. Bueno, seguiremos conversando, seguiremos disfrutando, seguiremos aprendiendo nosotros también y acompañando. Así que nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias, Marce. Hasta luego. Gracias por estar ahí. Construyamos.